En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, el Club del Tarot volvió a reunirse, y terminamos con el loco dando la tarea de reunir las páginas del Rey Groselle. ¿Qué dirán los miembros del club? Continuamos con Capítulo 35. Intercambio de información. ¿El diario secreto de Roselle Gustave? ¿Emperador Roselle? De hecho, solo esos asuntos merecen la preocupación de una figura poderosa como el señor loco. Audrey se sorprendió por primera vez antes de darse cuenta de que no encontraba nada sorprendente. Se rumoreaba que el emperador Roselle había visto una vez la pizarra de la blasfemia. Se dijo que las cartas secretas que creó escondían los 22 caminos de lo divino. Esto era algo a lo que todos los villanes de alta secuencia definitivamente prestarían atención. ¿Diario? Eso es un diario. Alger frunció el ceño levemente cuando notó este detalle. El artículo que Roselle Gustave había dejado atrás había sido descrito por el señor loco como un diario. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo determinó? ¿Podría conocer la forma de descifrar el texto críptico de Roselle? Ante la pregunta del ahorcado y habiendo obtenido el efecto deseado, Klein se reclinó en su silla y entrelazó las manos. Él respondió de manera relajada: veámoslo primero como un diario por ahora. No lo negó ni lo confirmó. Audrey había oído a los hijos de otros nobles mencionar el asunto. Sin embargo, nunca había aprendido mucho de eso. Con su curiosidad picada, preguntó: se dice que el diario del emperador Roselle, bueno, fue escrito en un lenguaje críptico o en símbolos que él inventó. Sí, respondió Alger simplemente. Algunas personas creen que es un conjunto único de símbolos del misticismo. Otros creen que es un jeroglífico, pero hasta hoy nadie ha encontrado la forma correcta de descifrarlo. Por lo menos, eso es todo lo que sé. Dicho esto, giró la cabeza hacia Klein en un intento por obtener alguna confirmación o mostrar sus sospechas. Son textos que se han transmitido de generación en generación, por lo que ya no están en su estado original. De acuerdo con su línea de pensamiento, ¿cómo se puede descifrar? Klein mantuvo la calma mientras secretamente soltaba una carcajada autocrítica. En cuanto a cómo manejar los símbolos del misticismo, instantáneamente pensó en una escena ridícula y divertida. Vestido con un sombrero de punta negra y una túnica larga, un mago malvado se levanta la manga para revelar un símbolo tatuado en su brazo. Se dijo que este era un símbolo con un poder misterioso dejado por el emperador Roselle. Estaban escritos en 2 caracteres chinos simplificados grandes de color azul. Joker retrasado. Las comisuras de la boca de Klein se curvaron lentamente mientras se encontraba de buen humor. Después de escuchar la descripción del hombre ahorcado, Audrey dijo de manera perpleja: no podemos entender los símbolos o las palabras. Entonces, ¿cómo vamos a pasarle la información, señor loco? ¿O lo enviaremos por correo a alguna parte? Esa es una pregunta muy importante. No tengo los medios para aceptar un artículo en secreto. Klein no tenía prisa por responder. Soltó repetidamente los pulgares de sus manos entrelazadas antes de volver a golpearlas. Pronto, pensó en una solución. Dado que puedo crear un palacio y una mesa de acuerdo con mis deseos aquí, ¿sería posible proyectar el contenido en las mentes de los demás? Lo probaré. En ese momento, Audrey y Alger vieron al señor loco sentarse lentamente en medio de la espesa niebla grisácea. Señorita Justicia, démosle una oportunidad. Imagina un párrafo de texto y dale la emoción de escribirlo con urgencia. Sí, toma la pluma estilográfica a tu lado y escribe en la hoja de papel. Antes de que Klein terminara su oración, Audrey vio un trozo de pergamino de piel de cabra marrón amarillenta y una pluma estilográfica de color rojo oscuro frente a ella. Cogió la pluma estilográfica con curiosidad y duda. De acuerdo con las instrucciones, imaginó un poema que una vez escribió el emperador Roselle. Si llega el invierno, puede la primavera estar muy lejos. Después de escudriñar el texto, tomó su estilográfica y los impregnó del deseo de proyectarlos. Klein sintió las emociones, y usando la pluma estilográfica como medio, la guió. En el momento en que Audrey aterrizó su pluma estilográfica, vio aparecer una línea en el pergamino de piel de cabra. Si llega el invierno, la primavera puede estar muy lejos. Diosa, ¡qué fascinante! Audrey exclamó con asombro mientras se sentía triste. Después de eso, miró a Klein con algo de miedo. Señor loco, ¿puedes leer lo que estoy pensando? No, solo te estoy guiando. Simplifiqué el proceso de escribir para ti y lo convertí en una huella. Si no quisieras expresarlo, no aparecería nada. Klein la apaciguó con un tono bajo. Es así.
Entonces solo podemos memorizar los símbolos o la forma en que como se ve el texto críptico. Entonces, podemos presentarlo directamente como queramos. Audrey exhaló un suspiro de alivio mientras preguntaba iluminada. Sí. Klein respondió. Ese no es un mal método. Señorita Justicia, no dude de su memoria. Después de convertirse en espectador, recibirá una inmensa mejora en este aspecto. Alger había observado el intento desde un costado y se había dado cuenta de que el loco era más poderoso y misterioso de lo que imaginaba. En cuanto a su memoria, creía que el próximo avance la mejoraría lo suficiente. Con respecto a esto, Audrey asintió con alegría. Me has deleitado con este recordatorio. Señor Ahorcado, ¿tiene alguna otra guía sobre los espectadores? Dicho esto, miró hacia el asiento de honor. Señor Loco, trabajaré duro para completar tu misión. Haré todo lo posible para reunir más del diario secreto del emperador Roselle. Mencioné antes que soy una persona a la que le gusta un intercambio justo y equitativo. El anticipo que di solo equivale a 2 páginas del diario por cada persona. Si hay más, daré más a cambio, dijo Klein con calma, como si fuera un adulto que no se aprovecha de los niños. En cuanto a la procedencia del pago adicional, era naturalmente de las páginas del diario recién adquiridas del emperador Roselle. Esto formó un círculo virtuoso. Eres verdaderamente un caballero generoso. Alger guardó silencio durante unos segundos antes de inclinarse ligeramente con la mano junto al pecho. Después de la reverencia, se giró hacia Justicia y dijo, permítanme enfatizar una vez más. Un espectador siempre será un espectador. Sé que muchos espectadores disfrutan imaginándose a sí mismos como protagonistas o algún otro personaje. Como resultado, invierten muchos sentimientos en ello, hasta el punto de llorar, reír, enfurecerse y entristecerse por el drama. Sin embargo, eso no es lo que debería hacer un espectador. Mientras te enfrentas a los diversos dramas de la sociedad y figuras que, a sabiendas o sin saberlo, interpretan el papel de personajes particulares, tienes que mantener la actitud de ser un espectador absoluto. Solo entonces podrás observarlos con calma y objetividad. Descubrirás sus hábitos, sus tics para mentir o su olor a nerviosismo. A partir de esas diminutas pistas, puedes captar sus verdaderos pensamientos. Créame, todo el mundo es diferente por sus emociones. Secretarán diferentes cosas y diferentes olores. Sin embargo, solo un espectador real puede olfatearlo. Una vez que inviertes demasiadas emociones, tu observación se verá influenciada. Tu sensibilidad hacia las emociones de los demás se desviará. Audrey escuchó con atención mientras sus ojos se iluminaban gradualmente. Suena muy interesante. El corazón de Klein se conmovió cuando escuchó eso. El requisito de la poción espectador cuando se resume parecía ser un espectador absolutamente objetivo y neutral. En un sentido particular, equivalía a actuar. ¿Actuar? ¿Era esta la actuación a la que se refería el emperador Roselle? Entonces, ¿tendré que actuar como un vidente y, a partir de ahí, digerir la poción poco a poco? Justo cuando Klein se sumergía en sus pensamientos, Alger terminó de explicar las exigencias que conocía de un espectador. Suspiró antes de decir, parece que no hay nada más. Quizás podamos tener una charla informal. Podemos hablar sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor. Quizás sea algo muy normal para ti, pero para los oídos de los demás, puede ser una pista muy importante. Por supuesto. Klein respondió bruscamente y asintió levemente. Ya estaba planeando intentar actuar como un vidente. Después de todo, no parecía que hubiera ningún efecto negativo al hacerlo. Entonces, ¿comenzamos por usted, señor Ahorcado? Audrey asintió emocionada. Alger pensó por un momento antes de decir, el infame pirata que se hace llamar teniente general de Wayville ha comenzado su viaje para explorar el extremo oriental del mar de Sonia nuevamente. ¿Oh, el dueño del tulipán negro? Respondió Audrey con una pregunta después de pensarlo un poco. Sí, respondió Alger con un movimiento de cabeza. Ni siquiera sé quién es. Klein escuchó en silencio mientras reflexionaba sobre las noticias que planeaba compartir. Tenía que ser algo que no lo exponiera y al mismo tiempo le permitiera obtener retroalimentación. Pronto, decidió. Mantuvo su imagen insondable de loco y acarició el costado de la mesa de bronce con los dedos. Según lo que sé, la Orden Secreta ha perdido un cuaderno de la familia Antigonus. Esta noticia no solo la conocían los halcones nocturnos de la ciudad de Tingen. La Orden Secreta,
así como los villandes con estrechos vínculos con ellos, también lo sabían. Un cuaderno de la familia Antigonus. Alger repitió antes de sonreír con un movimiento de cabeza. Tengo mucha curiosidad por saber qué reacción tendrá la iglesia de la diosa de la noche eterna si se enteran. ¿Por qué mencionaría la iglesia de la diosa de la noche eterna? Klein percibió agudamente un problema, pero no era apropiado que él preguntara. Eso rompería su imagen como el misterioso y profundo loco. En ese momento, Audrey preguntó por curiosidad, ¿por qué tienes curiosidad? ¿Qué tipo de reacción especial tendría la iglesia de la diosa? Alger sonrió y dijo, la familia Antigonus fue destruida por la iglesia de la diosa de la noche eterna. No estoy realmente seguro de si sucedió al final de la cuarta época o en las primeras etapas de la época actual. Las pupilas de Klein se contrajeron cuando un escalofrío lo recorrió de repente. Por lo que parece, el valor que los halcones nocturnos le han dado a este cuaderno de Antigonus supera con creces mi imaginación. La razón por la que me nominaron Villande es que desean que aumente mi sensibilidad espiritual para ayudarlos a encontrar el cuaderno. El capitán no me ocultó esto. Lo había mencionado, pero no le presté mucha atención. Después de escuchar la explicación del hombre ahorcado, Audrey dijo con profundo interés, nunca imaginé que pasaría algo así. Está bien, mi turno. Déjame pensar en lo que tengo que compartir. Ella ladeó la cabeza y la levantó con la mano antes de reír. Ayer, mi maestra de etiqueta me enseñó a desmayarme elegantemente sin pausas falsas. Es una habilidad práctica que se usa en eventos sociales para evitar situaciones incómodas o tipos desagradables. JE. Solo estaba organizando mis pensamientos. Lo que realmente quería decir es que desde el fracaso de la batalla en la costa este de Balam, el rey, el primer ministro y los caballeros están bajo un inmenso estrés. Ellos desean cambiar ansiosamente las tornas. Capítulo 36. Una simple pregunta. Mientras Audrey recordaba la conversación entre su padre y su hermano mayor sobre la situación, expresó sus propias palabras. Creen que la estructura del gobierno es demasiado caótica. En cada elección, si hay un cambio de partido gobernante, habrá un cambio de personal de arriba hacia abajo. Hace que las cosas sean un desastre y reduce enormemente la eficiencia. No solo causa la pérdida de la batalla, sino que también trae grandes inconvenientes a los civiles. Klein sabía muy bien que, como no había ningún ejemplo al que hacer referencia, el reino de Loen aún no se había convertido en un sistema que examinara a los servidores públicos. La situación política aún se encontraba en sus etapas preliminares. Por lo tanto, después de cada victoria electoral, muchos de los supuestos puestos se otorgarían a miembros y simpatizantes. Que el emperador Roselle no haya establecido tal institución en Intis no concuerda con su personalidad. ¿Podría ser que desvió su atención hacia otras cosas más adelante en su vida? Cuando el ahorcado, Alger, escuchó eso, intervino con una suave risa. ¿Ellos creen? Entonces sus creencias son un poco lentas. Tal vez solo sientan la picazón un año después de que los piquen los mosquitos negros. Los mosquitos negros eran un tipo de criatura que residía en el sur del reino de Loen. Eran extremadamente venenoso, y su veneno hacía que las víctimas sintieran la necesidad de rasgarse la piel. Audrey extendió la palma de la mano y se tapó la boca. Ignorando la burla del ahorcado, expresó la información central de lo que dijo. Desafortunadamente, temporalmente no pueden encontrar una buena solución para reemplazar este sistema. Klein escuchó con atención y sintió que el tema estaba en el dominio de su experiencia. Él sonrió levemente y dijo, ese es un problema simple. El imperio adicto a la comida y los países decadentes que estudiaron el imperio adicto a la comida tuvieron experiencias de éxito muy avanzadas. ¿Simple? Audrey regresó con una pregunta perpleja. Aunque su educación no incluía la política, a menudo escuchaba las discusiones de su padre, su hermano y las personas que la rodeaban. Tenía un conocimiento suficiente de asuntos similares. Klein se sintió como si hubiera regresado a los foros de mensajes de antaño. Compuesto, dijo, un examen, como un examen de ingreso a la universidad. Realice un examen que esté abierto al público. Puede dividirse en 2 o 3 rondas. Utilice el método más objetivo para seleccionar la élite. Pero Audrey sabía qué tipo de objeción implicaría. Antes de que tuviera la oportunidad de ordenar sus pensamientos, Klein continuó, después de lo cual, use estas élites para ocupar los puestos del gabinete, el gobierno del condado, el gobierno de la ciudad y las diversas ciudades. Sí, los cargos que están manejando asuntos directamente, como el de secretario de gabinete.
Los diferentes puestos deben tener diferentes requisitos. La segunda o tercera rondas se pueden probar según la ubicación y la región. Los asuntos profesionales deben dejarse a los profesionales. En cuanto a cargos políticos como ministros, gobernadores o alcaldes, quedarán en manos de los partidos que ganen las elecciones. Esa es una porción del pastel que se merecen. Alger, que carecía de interés en tales asuntos, sin saberlo, giró la cabeza y escuchó con atención. Audrey frunció ligeramente el ceño mientras pensaba profundamente. No hay prisa en reemplazar a todos a la vez. El gabinete y varias agencias de la administración pública quedarán paralizadas si eso sucede. Puede tener un examen cada año o cada 3 años. Se pueden reemplazar gradualmente. Finalmente, a la luz de la expansión del reino y las renuncias de los funcionarios asalariados que traerán vacantes, se pueden asignar plazas sistemáticamente. Klein expresó plenamente su talento como político del teclado. Luego, miró hacia afuera con la palma de la mano y dijo, tal diseño puede llevar a las élites perspicaces del reino al gobierno. Independientemente del partido en el poder o quien sea el ministro, el servicio civil permitirá que el reino mantenga sus operaciones básicas y efectivas. Por supuesto, un efecto secundario fue el nacimiento del demonio eterno que era la burocracia. Mientras consideraba la sugerencia, Audrey preguntó con duda. ¿Está insinuando que incluso si esos ministros se convierten en monos, los efectos serían insignificantes? No, intervino Alger de repente. Creo que los monos son una mejor opción que los actuales ministros. Hizo una pausa antes de agregar, después de todo, los monos solo necesitan comer, dormir y aparearse. No se les ocurrirían ideas tontas ni tampoco insistirían en proyectos estúpidos. Señor ahorcado, parece que tiene un superior terrible. Klein se sentó en su asiento de honor y movió la cabeza en silencio, divertido. Audrey reflexionó sobre la sugerencia que le había ofrecido el señor Loco y después de un tiempo, dijo sorprendida, parece que realmente podría funcionar. Es una solución muy simple pero efectiva. Miró a Klein y se maravilló sinceramente. Señor Loco, debe ser una persona mayor con una inteligencia sobresaliente y con mucha experiencia en la vida. Las comisuras de la boca de Klein se crisparon un poco mientras miraba al ahorcado y a la señorita Justicia durante unos segundos en silencio. Terminemos aquí la reunión por hoy. Si la señorita Justicia puede influir en su familia y lograr un cambio en este asunto, puedo guiar a Benson con anticipación y darle la oportunidad de convertirse en un funcionario. Pensándolo bien, Benson es de hecho apto para tal carrera. Sin embargo, es poco probable que la señorita Justicia tome la iniciativa de hacerlo. Esto se debe a que el ahorcado y yo podemos averiguar fácilmente qué noble lo sugirió y básicamente adivinar su identidad. Por supuesto, podría hacerlo de una manera indirecta en secreto. Por tu voluntad. Audrey y Alger se pusieron de pie juntos. Klein se inclinó ligeramente hacia atrás y cortó la conexión. Vio a Justicia y la figura ilusoria y borrosa del ahorcado romperse y disiparse instantáneamente. Por encima de la niebla gris, en el opulento palacio donde aparentemente vivían los dioses, él era el único sentado en silencio a la cabecera de la mesa de bronce. Klein no se sumergió en la niebla gris como la otra vez para partir. Esto se debía a que su mente todavía estaba lo suficientemente enérgica después de convertirse en un villande. La razón por la que había terminado temprano el club de tarot fue porque se enteró de la verdadera actitud que tenían los halcones nocturnos hacia el cuaderno de la familia Antigonos. Decidió que tenía que buscarlo en serio y no dormir del todo. Si lo hiciera, Dunn Smith sospecharía de sus actividades en casa. Además, esta vez se había beneficiado bastante. Klein se sentó en la silla de respaldo alto a la cabecera de la mesa de bronce. Sus brazos se apoyaron en el apoyabrazos mientras cruzaba los dedos mientras observaba la niebla gris sin límites con atención. Encontró el lugar sereno como si nadie hubiera entrado en él durante 10 millones de años. Cuando estableció la conexión para convocar al ahorcado y a la señorita Justicia, notó algo agudamente. Ese era el hecho de que, como villande, tenía la capacidad de tocar otra estrella roja oscura. ¿Significa esto que puedo convocar a uno más? Klein recordó el sentimiento y murmuró en confirmación. Sin embargo, no tuvo la urgencia de intentarlo ya que no sabía cuál sería la identidad del recién llegado o qué tipo de actitud tendrían. Después de todo, no todos eran como Justicia o el ahorcado, que tenían personalidades únicas que se mezclaban fácilmente y tomaban lo que necesitaban. Incluso parecían dispuestos a ocultar las cosas. Si sacaba a alguien como Dunn Smith, entonces la misteriosa organización que acababa de establecer pasaría instantáneamente bajo la vigilancia de la iglesia.
Como jefe de una organización malvada, su futuro sería preocupante. Klein sabía que la niebla gris era especial. Sabía que no era algo que un villano de la secuencia de Doom Smith pudiera ver. Pero el problema era que, dado que tenía los poderes de un villano, tenía que considerar la existencia de los dioses. Klein había optado por creer cuidadosamente que los 7 dioses ortodoxos existían en realidad. Por supuesto, era más defendible a la creencia de que estos dioses eran más poderosos que los villanes de alta secuencia. Además, estaban bajo estrictas limitaciones. Como mínimo, desde la quinta época, salvo algunos oráculos, no han vuelto a aparecer. Atraer a la gente a la fuerza aquí no es algo bueno. Nadie desearía verse arrastrado al misterio por alguna razón desconcertante. Esperemos y veamos cómo van las cosas en el futuro. Klein suspiró y se puso de pie. Liberó su espiritualidad y sintió la existencia de su cuerpo. Luego, comenzó a imitar la pesada sensación de hundirse rápidamente. Las escenas frente a él cambiaron. La niebla gris y el rojo oscuro lo abandonaron instantáneamente. Klein sintió como si hubiera atravesado interminables membranas de agua antes de finalmente ver el mundo real, su habitación en la oscuridad. Esta vez, estaba completamente despierto y tomó en serio toda la experiencia. Extraño. Hay algunas diferencias entre la niebla gris y el mundo espiritual. Klein movió sus extremidades y sintió la existencia de su cuerpo. Después de pensar seriamente en la experiencia, negó con la cabeza, se acercó al escritorio y abrió las cortinas. ¡Vos! Las cortinas se corrieron cuando la luz del sol entró a raudales, iluminando la habitación. Mientras miraba la calle por la ventana del mirador y los peatones yendo y viniendo, Klein respiró hondo y murmuró en silencio: «Es hora de salir a trabajar. ¿Cómo debo actuar como vidente? No se puede apresurar. Todo lo que puedo hacer es usar visión espiritual ahora». Backlund, barrio Emperatriz. Audrey Hall se miró en el espejo. Vio sus mejillas enrojecidas de emoción y sus ojos tan brillantes que hubieran intimidado a cualquiera de mirarlos. Ella no examinó nada de eso mientras recordaba apresuradamente. Cogió la pluma estilográfica tachonada de rubíes y escribió la fórmula de la poción espectador en el exquisito pergamino de piel de cabra. 80 mililitros de agua pura. 5 gotas de esencia de azafrán de otoño. 13 gramos de polvo de paeonol de dientes de vaca. 7 pétalos de flores de duende. El globo ocular de un pez manal maduro. 35 mililitros de sangre de pescado negro con cuernos de cabra. Uf. Audrey exhaló un suspiro de alivio mientras lo leía unas cuantas veces para confirmar que no había cometido ningún error. Tenía ganas de bailar de nuevo, pero se recordó a sí misma que debía mantenerse contenida. Después de pensarlo un poco, comenzó a escribir varios nombres químicos alrededor de la fórmula de la poción. Luego falsificó la página con una química complicada y desordenada. Sí, mientras uno no lo lea detenidamente, una persona que ojee esto al azar no descubrirá los detalles que he escondido aquí. ¡Excelente! Audrey se elogió a sí misma y volvió su mente hacia la adquisición de los materiales. Primero buscaré las pocas bóvedas que tenemos. Luego intentaré cambiar las partes faltantes con otras personas. Si todavía no puedo reunirlos todos, solo puedo pedir ayuda al ahorcado o al loco. ¿Qué puedo ofrecer como pago? Después de pensarlo un poco, Audrey cerró el cuaderno y lo colocó en una pequeña estantería. Después de eso, caminó rápidamente hacia la puerta y la abrió. Un perdiguero dorado estaba sentado obedientemente afuera. Las comisuras de la boca de Audrey se curvaron cuando reveló una sonrisa radiante. «Susie, completaste la misión a la perfección». En las historias publicadas en serie en los periódicos, los detectives a menudo tenían un asistente capaz. Creo que debería haber un perro enorme apoyando a un espectador real. En un sótano subterráneo iluminado solo por una vela parpadeante, Alger Wilson levantó la palma de la mano y la miró con atención. Después de un largo rato, dejó escapar un suspiro. Sigue siendo así de milagroso. No pude averiguar ningún detalle específico en absoluto. A pesar de haber hecho suficientes preparativos, no pudo entender cómo el loco había completado la invocación. Movió la mirada hacia abajo y miró el pergamino de piel de cabra en la mesa frente a él. En la cabecera del pergamino marrón amarillento había una frase en hermés escrita con tinta azul oscuro. Secuencia 7, Navegante del mar. En pantalla dejaré el playlist y el próximo video. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.